servicio tuvimos la oportunidad de predicar del libro de Nehemías, la primer parte de este tema titulado Venciendo la oposición, y esta es la segunda parte de este hermoso estudio que el Espíritu Santo inspirara a fin de que la iglesia se mantenga en oración, en comunión, en unidad, siempre, siempre, siempre para la gloria de Dios. Y recordamos brevemente que la carta, el libro de Esdras, Nehemías, Esther, los escribiera, se le atribuyen al sacerdote Esdras en un tiempo donde estaba la reconstrucción, me refiero a Nehemías. Y vamos a enfrentar, cada cristiano en el transcurso de nuestra vida, vamos a enfrentar pruebas, tentaciones, adversidades, tiempos difíciles, y todos ellos, mis hermanos en la fe, no los vamos a poder, digamos, no vamos a salir victoriosos de ellos si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida. Lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Vamos a enfrentar intimidaciones, vamos a enfrentar temores, vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar críticas, chismes, pero principalmente, como dice la Biblia, van a salir no de afuera, sino de aquí, de la iglesia. Sanballat, Tobías, Amonita, 4 grupos representados por cada uno de ellos en el nombre que acabo de mencionar, conspiraron a una para estar contra el pueblo de Dios en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Y una de las cosas que estudiamos hace un momento, que fue la burla, otra de ellas fue de qué estaban ridiculizando, la manera, la forma, el material con lo que estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén. Por favor, abre tu Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo 2. Y Sanballat ridiculiza los materiales de la obra, la manera en que estaban construyendo. ¿Con qué estaban reconstruyendo el muro de Jerusalén? Acuérdate que el muro de Jerusalén, dentro de todas las puertas que tenía, una gran parte de ellas fue reconstruida. Otras no fueron reconstruidas, como la puerta de las aguas. La puerta de las aguas apunta a la palabra de Dios. Esa no necesitaba ni debería de ser reconstruida, puesto que es siempre perfecta, ¿verdad? En ella predicó el Señor Jesús, lo que se le conoce como en Juan capítulo 7, alzando la voz, ¿verdad? Y clamando: si alguno tuviera sed, venga a mí, diciendo el Señor Jesús. Lo hizo frente a la puerta de las aguas, frente a una procesión que llevaba el sumo sacerdote a Siloé, cantando Isaías 66, y enfrente tenían al Mesías. En Nehemías capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia: y habló delante de sus hermanos, ¿quién? Sanballat. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? El material con que fue reconstruido el muro eran aparentemente piedras quemadas, aparentemente inservibles. Y nosotros somos comparados, de acuerdo a lo que dice primer carta de Pedro. Eso es hermosísimo, somos piedras. Y en esa primer carta de Pedro, en donde el Espíritu Santo nos enseña de una manera tan maravillosa, en la primera carta de Pedro, que somos piedras, la principal piedra, el elemento para construir, la piedra angular, es el Señor Jesucristo. Y las piedras que le siguen, acuérdate, Efesios 4, la piedra angular Jesucristo, cimentada, sobre ella está la doctrina, descansan los apóstoles, y la construcción que le sigue somos nosotros, un edificio espiritual. En ese edificio espiritual, el Espíritu Santo nos enseña que nosotros somos esas piedras y nos hace nuevos, levantándonos para hacer de nosotros piedras nuevas dentro del edificio de Dios. Así que
Sanballat ridiculizaba las piedras, apuntando a quienes estaban trabajando en ellas. Sanballat se burlaba de aquellas personas que estaban dentro de la obra, que los veía imperfectos, sin conocimiento, sin gracia. Pero el Espíritu Santo que mora dentro del creyente, sígueme con atención, el Espíritu de Dios que vive, cohabita con el espíritu del hombre ya nacido de nuevo, regenerado, no solamente le ha dado vida a este espíritu, sino que a través de la palabra va transformándolo a fin de que sea a la imagen del varón perfecto, el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el enemigo estaba diciendo, ese muchacho no sirve para nada, aquel no la hace, mira nada más, Dios lo puso, Dios lo levanta, Dios a través de las escrituras lo va perfeccionando. No nos está diciendo que nosotros nos quedemos quieticos, sentaditos ahí nada más, y que nada más estemos comiendo Biblia. No, nos manda así a tener tiempo con el Padre Celestial, a vivir la palabra de Dios, a transmitir la doctrina a través de nuestra vida, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, si eres casado, a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia espiritual. Y de esa manera nosotros estamos contribuyendo a esa reconstrucción. En Nehemías capítulo 4, ¿cómo respondió? Versículos 4 y 5. ¿Cómo respondió Nehemías al ridículo, al menosprecio, al objeto del cual era burla? Dios mío, nos estamos levantando. Dios mío, el pueblo de Dios ya se está restaurando. Dios mío, se están fijando, me dicen que soy un tonto ejemplo, que no la armo, que no la hago. ¿Qué hizo Nehemías? Capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Muy bien. Todo cristiano, mientras esté dentro de la voluntad de Dios, dentro de la obra, y que esté viviendo en santidad, será objeto de burla, de menosprecio. ¿De quién? Muchas veces, la mayoría de ellos, de cristianos inmaduros, de personas que no son cristianas. Y Satanás usa, escucha, a través de la carne, a personas cristianas inmaduras y a personas que no lo son. Y Nehemías, en lo más profundo de su corazón, clamó a Dios, y la respuesta, en lugar de caer en la provocación de la burla, del menosprecio, de corresponder a través de la violencia, la Biblia dice, oró al Padre Celestial. Pero esto también es muy interesante, porque la oración es el poder, después de la salvación que el Espíritu Santo le ha dado, es el poder quizá más grande que se le ha dado al cristiano, y es el más olvidado. El Espíritu Santo te dice qué es lo que tienes que hacer. Hermano que está pasando por esta situación, póngase a orar. Tengo que orar. Es la actividad más olvidada en muchos cristianos. Es la actividad más menospreciada. Y ponle cuidado, las rogativas y la oración no es lo mismo. Las rogativas, y dependiendo del texto también, las rogativas es: Señor, dame, quiero, necesito. Es bueno eso, que se lo pongas al Señor, pero no es prioridad. La prioridad es la adoración y la alabanza. La adoración es el reconocimiento de quién es tu Dios desde lo más profundo de tu ser. Y la alabanza es completamente desde tu corazón extenderle la gratitud de quién es Dios en tu vida. Esto es maravilloso. Si tú lees Filipenses capítulo 3 y 4, la carta del contentamiento, te darás cuenta que Pablo en la cárcel,
Pablo en la cárcel, en cadenas. Cuando leemos la palabra cadenas, nos damos cuenta que estaba encadenado de las piernas, de los tobillos, y encadenado en las muñecas. Y cuando leemos nada más la frase en cadena, únicamente es de las manos. Pablo estaba en cadenas. Y en lugar de transmitir desánimo, Dios mío, ¿por qué me pasó esto por causa del evangelio? No, sino que siempre decía: regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos siempre. Esto es maravilloso. Él no estaba gozoso por las pruebas, sino estaba gozoso a pesar de las pruebas. Y estaba gozoso no por el momento que estaba atravesando, sino porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Fíjate la enorme diferencia. Mira, Nehemías, imagínate Nehemías, el líder, el papá de casa, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, que está rodeado, entre comillas, de hermanos. No todos son cristianos, y ves que está rodeado de esas personas, y en lugar de apoyarlo, lo estaban criticando. Las personas cercanas en la construcción, en lugar de estar intercediendo por él, se enojaron los angelitos y empezaron a criticar la forma en que estaban haciendo las cosas. Y en la carne, Dios mío, todo el mundo pudiera decir: ¿sabes qué? Vamos a darle chicharrón. ¿Y sabes qué? Vamos a completamente, ya me cansaron. Este hombre, guiado por el Espíritu Santo, se mueve a la oración y entregárselos a Dios. ¿Sabías tú que dentro de las universidades más prestigiadas, escucha con atención, el libro de Nehemías está considerado como un libro de liderazgo? Un solo hombre, aparentemente, uno solo llevó a un pueblo a la adoración. Nehemías. Es increíble. Y Nehemías nos enseña que ningún cristiano puede distraerse con la burla o el menosprecio que tiene la gente de parte de ellos, de su corazón, hacia tu persona, porque te estancas. Te empiezas a preocupar, a ocuparte antes de tiempo. ¿Y si es cierto? ¿Y si es que si de verdad la estoy regando? Mira, te puedes equivocar. La podemos regar en ignorancia, pero cuando el Espíritu Santo te está respaldando y que Dios te ha puesto, sabes que así le hacemos, así tiene que ser dentro de la obra, te tienes que sentir respaldado, porque Dios, el Espíritu Santo, mora dentro de tu persona. Y vamos a ver un ejemplo maravilloso en el libro de los Hechos, en el momento de aflicción, cómo la oración es medicina. Cómo la oración es tener comunión con el Padre Celestial. Y ahí te va. El tiempo que tú ores, te dice a ti y a mí cuánto tienes de comunión con tu Señor. El tiempo que tú ores dice el tiempo que tienes comunión con Dios. ¿Ya te la crees que te la sabes de todas? Te sabes los 1186 capítulos de la Biblia, pero no eres capaz de mínimo 40 minutos de pasar con tu Señor. Y no de que dame, quiero aquello, no, de adoración. Eso es algo que se desarrolla y que te va dando carácter. El carácter no es aquella persona malhumorada, no, es temperamento. El carácter va siendo formado, hablo del cristiano, el carácter va siendo formado a través de disciplina, enseñanza, búsqueda de la palabra de Dios. Por eso hay gigantes espirituales, por eso hay maestros gigantes espirituales, porque ya tienen un carácter que ha sido formado en la disciplina, en la oración, en la comunión. Dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dios nos manda a no estarnos fijando, a no hacerles caso. No significa de que, Dios mío, hay una alerta de algo, no le hago caso. No, tengo que ser prudente. No me tengo que estacionar en las burlas, en el menosprecio. Ya te llamaron cristianito, aleluya. No te estés fijando, sigue adelante. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que, ¿qué dice? Acabe mi carrera amargado, resentido, enojado. ¿Cómo dice? Con gozo. El gozo y la alegría no son dos cosas iguales, ¿eh? La alegría es cuando, ¡ay, qué padre! Ganaron las Chivas, le ganó al América. Amén, gloria a Dios. Esa es una alegría natural, ¿verdad? Aunque parezca utopía, pero sí lo es. Pero el gozo es algo que se da de manera natural cuando se está viviendo aún en situaciones difíciles y que se mantiene a pesar de circunstancias difíciles, porque mi mira espiritual, mis ojos, Hebreos 13, están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que comenzó y el que terminó, el que comenzó la salvación y el que la terminó, justificación, santificación y glorificación. Entonces yo tengo que descansar en que mi Dios suplirá todo. ¿Me voy a dar a entender? Entonces ese gozo, Pablo está diciendo, yo no me voy a andar fijando en cosas así, tampoco las voy a menospreciar, pero no me voy a estacionar o no me voy a andar viviendo angustiado porque me está estorbando, ya sea el peso del chisme, de la murmuración. No voy a andar, ay Dios mío, y fulana, y ya me estoy creando amargura sobre otra persona, o ya estoy yo poniendo los ojos en otra cosa, ya estoy llevando una carga, y esa carga me impide a mí correr. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Filipenses, sean conocidas mis peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne mi corazón y mis pensamientos. Y entonces ya no tengo esa carga, y el gozo del Señor me ayuda a mí, se refleja en mí hasta llegar hasta el día que Dios me llame, hasta terminar la carrera. Dice el versículo 24, parte final: y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿para qué dice la Biblia? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nadie es más grande que su maestro para pasar desapercibido por el enemigo. En el momento que te convertiste a Cristo, que el Espíritu Santo te concedió el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, en ese momento tienes tres enemigos, que es la carne, las estrategias del mundo, lo que el mundo ofrece, primera carta de Juan, y Satanás. Tres enemigos. Y el principal enemigo con el que estás, ahora sí que el primero en estancia, es tu carne, los deseos de la carne, lo que el mundo ofrece, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Las borracheras, las amantes, el pecado, pues. Pero la carne, esa la vas a seguir teniendo. No, porque aún no ha sido regenerada. ¿Cuándo va a ser regenerada? Hasta que sea el arrebatamiento. O cuando te mueras, Mateo 5:8, cuando veas a Jesús cara a cara, se acaban las tentaciones, se acaban las pruebas y tienes un cuerpo intermedio. Y con tu cuerpo intermedio, si ya estás, ya algunos hermanos que se fueron tienen ese cuerpo intermedio, ya vieron cara a cara a Jesús, Apocalipsis 5, Mateo 5:8, ¿verdad? Ya están completamente en un cuerpo intermedio. Pero nosotros, mientras, Romanos 7, estamos teniendo luchas con nuestra carne. Dios mío, esas tentaciones, porque es lo que dice Pablo, estas tentaciones, por eso es necesario matar, es la palabra. Matar es dejar de darle de comer a la carne. Romanos capítulo 6, perseveraremos, 6:1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Romanos 6:12, no reine el pecado de forma que lo obedezcáis. Dios mío, no puedes dejar el cigarro, no puedes dejar la pornografía, no puedes dejar el chisme. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Tu enemigo, como si fuera Goliat, necesitas cortarle la cabeza. Tienes problemas, Dios mío, con el cigarro, ya no compres cigarros. Ni en la calle, ay Dios mío, andas comprando, hay un tabaquito, un varito, no, 3 varitos, órale. Nada, hacer morir la carne.
¿Tienes problemas con la pornografía? Con tu dispositivo. Ya no uses dispositivo. En serio, es destructiva la pornografía. Hay dos tipos de pornografía: la leve y la fuerte. La leve es quizá la más peligrosa, porque tiene 10 tipos, ¿verdad? Entre ellos la pornografía persona a persona. Y es destructiva la pornografía. Acaba con los hogares. No, es impresionante el daño severo que la pornografía, ahora sí que la inmoralidad sexual hace con una persona. Entonces, mis amados hermanos en la fe, cuando estamos en prueba, en tentaciones, en adversidades, sean conocidas nuestras peticiones. Nehemías clama a Dios: Señor, en este momento sí me hicieron sentir mal, me siento mal, mira nada más todo lo que dijeron de mí, te los entrego. Y no hay nada más hermoso, no hay nada más hermoso que descanses en el Señor. La oración, la oración, la oración. Dicen algunos: ¿ya acabaron los problemas? No. Enfrentaron pues la burla, criticaron la manera en que estaban construyendo. Ahora van a enfrentar la conspiración. Nehemías capítulo 4, versículo 7 en adelante. Te leo desde el 6, perdóname. ¿La tienes? Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Antes de continuar y leer el 7, no te imaginas lo destructivo que es el desánimo. El desánimo, después que lo produjo, le dice chance, lo dejaste que se enraizara. Gracias a las críticas, el juicio: Dios mío, mira nada más, ya no sirvo para nada, ya estoy viejo, ya llegué a los 70 años, alguno dirá, ya no sirvo para esto. Mira, Moisés, el de la Biblia, 40 años viviendo como príncipe, 40 años en el desierto, 40 años en el desierto solo, y 40 años con el bendito pueblo de Dios. ¿Cuántos años llevaba? 120. Y la fortaleza de acuerdo a lo que dice la Biblia, y la fortaleza, el vigor que tenía, era producido por el Espíritu Santo. Dios mío, es que yo no sé ni hablar, decía el Moisés, yo no sé ni esto ni aquello. ¿Sabes qué? Vas y lo haces, y que tu hermano vaya contigo. Pero yo voy a hacer la obra. Fue Dios quien abrió el mar, fue Dios quien les dio de comer, fue Dios quien les dio de beber. Ahí vemos lo maravilloso que es el poder de Dios, y mis hermanos, lo destructivo que es el desánimo. Cuando una persona empieza a decir: no, ya no sirvo para esto, empieza la preocupación, el autorrechazo, el rechazo, y luego vienen las fobias, el miedo al futuro, el miedo a quedarse solo, el miedo hasta casarse, el miedo a muchas cosas por falta de identidad. Y nosotros tenemos una identidad: somos hijos de Dios. En Nehemías capítulo 4, versículo 7, no se acaban los problemas, o los enemigos. Enfrentaron la conspiración. Dice el versículo 7: pero aconteció que, oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. ¿Y qué dice la Biblia? Y hacer daño. Hasta aquí. La conspiración es la unión de nuestros enemigos para hacernos daño. Y dice la Biblia, esto es impresionante, porque el daño efectivamente pudiera ser para las personas, pero el punto de Satanás era que cesara la obra. Cesar la obra. Fíjate, estoy preparando por ahí un estudio, primera carta a los Tesalonicenses. Es impresionante. A todos los hombres que Dios nos guarde, se los digo de corazón, porque la consecuencia de una caída moral, estoy refiriendo al adulterio, la consecuencia de una caída moral, que un hombre, un esposo, un varón
caiga en adulterio, híjole, es tremendísima. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, lo lees en la casa, lo leen en la casa, dice que el Señor es vengador. Dios mío, ¿cómo? Porque cuando una persona resbala, no hay un genuino arrepentimiento, no tuvo cuidado de sus ovejas, me refiero a la familia, no tuvo cuidado de sus ovejas, si es un pastor o un ministro, cayó en adulterio, ¿quién se va a encargar de él? El Señor. Soy vengador de todas mis ovejas. Y no hay nada más peligroso, alerta, que la sensualidad en una persona. Un ratitito que tú digas, ¿qué de malo tiene? Tiene mucho. Es que ya, mira, nos vamos a casar en 15 días. Pues aguántate 15 días. Báñate en el río con agua, con hielo, o hazle como quieras, pero te aguantas. Ya están arañadas las paredes, pues las resanas vuelves a pintar y las vuelves a arañar. En serio. Es bien delicado. Y más si estamos como ministros o que están sirviendo en la obra del Señor. Porque espiritualmente hay suciedad. Se contamina la adoración, se contamina la oración si no hay un genuino arrepentimiento. Es, neta, de verdad, es fuego extraño. Se obra en la carne. Dice la Biblia entonces, pues, ¿cómo venció Nehemías? Antes de pasar a ello, ¿sabes? Habían 4 grupos. Te los repito. En el verso 7, Tobías, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod. Son 4 grupos. Fíjate muy bien cómo estaban acomodados. Al norte estaba Sanbalat y los samaritanos. Al oriente estaba Tobías y los amonitas. Al sur estaba Gesem y los árabes. Al occidente, los filisteos, es decir, los habitantes de Asdod. O sea, estaban en los 4 puntos cardinales sus enemigos. Y una de las antiguas ciudades filisteas al oeste de Jerusalén, o sea, los de Asdod, eran los filisteos. Parece que llegó al punto de contemplar un ataque. Fíjate, Sanbalat y los samaritanos al norte, Tobías y los amonitas al oriente, al sur estaban Gesem y los árabes. Y los filisteos, que son los de Asdod, ¿sabes qué estaban haciendo? Eran enemigos. Estaban contemplando. ¿Quiénes eran? Los chismosos. ¿En serio? Nada más estaban viendo. Ah, mira, ese está haciendo eso. Ah, ya viste, se equivocó. Ah, mira, ay, tiene las patas ambas. Ah, estaban de chismosos nada más. O sea, ni colaboraban, ni dejaban colaborar, y nada más estaban de chismosos. Fíjense ustedes que parece que llegó al punto de contemplar un ataque estos, los filisteos, los de Asdod, un ataque abierto contra Jerusalén debido al rápido progreso de las murallas. Las murallas no se detuvieron, dice ahí que tuvieron ánimo, empezaron a construir, no nos vamos a dejar, vamos a seguir orando. Nos juntamos los sábados, nos juntamos los domingos, reuniones de oración, y nos juntamos, seguimos, y las murallas fueron creciendo. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 4 verso 23, búscalo por favor. Y ponle cuidado, es más fácil que el enemigo se junte para destruirnos que en ocasiones los cristianos nos juntemos para defendernos. Es más fácil que los enemigos se junten para destruirnos que los cristianos muchas veces para unirnos. Hechos capítulo 4 verso 23. Dice la Biblia: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 26.
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra el Santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál era la oración de los apóstoles? Seguir predicando. ¿Cuál era el ruego de los hijos de Dios, los discípulos? Seguir juntándose. Pero fíjate, para atacar a Jesucristo se unieron 4 enemigos: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Dios mío, ¿cómo vencieron esa amenaza? Nehemías capítulo 4 versículo 9. ¿La tienes? Dice la Biblia en Nehemías capítulo 4 verso 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Te das cuenta cuál es el ingrediente para seguir adelante? La oración, pero el sentido común. Dice la Biblia pues que por causa de estos enemigos pusieron guarda, escuderos de oración. Que cada cristiano, si tú lees la Biblia, específicamente Nehemías capítulo 4, te darás cuenta, versículos adelante, en donde iban espalda con espalda. Con una mano agarraban la espada y con otra la cuchara. La espada es la palabra de Dios. Y estaban orando unos por otros. Y había guardias de oración, entiendas el caso. Como acá pusieron ellos guardias para cuidar la ciudad. Entonces, el elemento que Dios usó y que le puso a Nehemías con sentido común es: ¿sabes qué? Está creciendo el chisme, está creciendo la murmuración, me siento incómodo. Vamos a ver con los hermanos que son maduros. Nosotros mismos oramos unos por otros, pero como dice el dicho, estamos como muéganos, pegaditos. En Marcos capítulo 14, Jesucristo les dio a sus discípulos la misma fórmula. ¿Y cuál es la fórmula que Dios les dio? Marcos capítulo 14 verso 38. Velad y orad. Esta palabra velad es mantenerse con una mente despierta y sensible a la voz del Espíritu Santo. Velad, o sea, despierto espiritualmente hablando, los ojos abiertos espiritualmente hablando. Y de veras, el diablo se va metiendo usando cristianos inmaduros o que no son cristianos, y se está metiendo. Ya empieza ahí con los conocidos a quererse meter, a dar instrucciones sin que nadie le diga. Hay un dicho muy popular: es como el borracho que está 2 horas, está 1 cuadra antes de la fiesta y nadie le dijo nada. Y entonces el borracho ya vio la fiesta y se pone a media cuadra y nadie le dijo nada. Entonces el borracho ya está afuera de la puerta de la casa y nadie le dijo nada. El borracho se mete y ya está, pero en la fiesta como si nada, y nadie le dijo nada. Y entonces el borracho ya organizó la pachanga. Dicen los colombianos: se nos metió el marrano al rancho. ¿Qué quiere decir? Se metió el enemigo sin darte cuenta. Entonces, velad significa mente despierta, sensible a la voz del Espíritu Santo. Orad
implica adoración para no entrar en tentación. Dios mío, las tentaciones. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios mío, no siempre las tentaciones son de carácter sexual, otras son gastronómicas, alimenticias, ¿verdad? Dios mío, aplaca la carne. Búscate Efesios capítulo 6. Efesios 6, 18 lo desarrollamos muy bien uno de los jueves que me permitieron predicar. La manera de orar, o el poder de la oración, creo que se llamó. 6, 18. La oración. Fíjate muy bien. En Efesios 18 dice, y aquí podemos contestar varias preguntas. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Orando, te leo el versículo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El cristiano, ¿cuándo debe de orar? Todo el tiempo. Y esa palabra oración y súplica es ruego y adoración. ¿Cómo debo de orar? Con ruego y adoración. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Con una mente dispuesta, velando, ¿verdad? Una mente dispuesta y ser sensible a la voz del Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo debo de orar? Perseverante, con perseverancia. ¿Por quién tengo que orar? Por todos los santos. Un solo versículo. ¿Te diste cuenta? Es que no sé ni qué decir en la oración. Perdóname, no manches. Perdón. No eres sensible. Pero sí, tan solo ver al mundo cómo está, ahora las personas que no tienen a Cristo, orar por ellos, la iglesia, nuestra hermana Yoli, ¿verdad? Por todo, hay muchas necesidades. Y tú, comiendo palomitas y gaseosa, ay, qué bonito, mira nada más, ay, qué padre, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, ya te echaste todas las vocales y no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Nehemías, regrésate al Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Van a enfrentar tanto el desánimo como el cansancio. Dios mío, ¿cómo? Y dice el versículo 10: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han ¿qué? Debilitado. El escombro es mucho, o sea, es demasiado trabajo. No podemos edificar el templo. Yo observé, no es lo mismo mirar o ver que observar. Yo observé en los anuncios, primer servicio, segundo servicio, que hubo llamado para servidores. Entonces hay necesidad de servir. Entonces hay necesidad de servir en el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, llámese alabanza, staff. Hay necesidad de servir. Oiga, ¿cuáles son los requisitos? ¿Necesitas discipularte? Ay, no, el discipulado no es un requisito, es una necesidad de todo creyente. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho. O sea, es mucho el trabajo. Se necesita que participes. Y parte del fruto del creyente es el servicio. Esas presiones externas, la casa, la oficina, la calle, no es fácil trabajar. Estamos viviendo un mundo donde la mayoría de la gente vive para el pecado. Y el desánimo es un arma más penetrante. El cansancio es un arma también. No, es producto también muchas de las veces del trabajo. Pero cuando nosotros empezamos, ¿sabes qué? Necesito descansar. ¿Se vale? ¿Pero en quién descansas? Es que el Señor es mi fortaleza. Sí, pero se fija uno muchas veces, y esto es a nivel mundial, gran parte de muchas ovejitas santas de Dios, amadas por el Padre Celestial, nada más ¿saben cómo son? Dame, quiero, haga, necesito. ¿Y quién ve? Por las necesidades de quien puso en la iglesia. Se llama egoísmo.
Te conformas, ya me dieron mi sobre en la semana, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no te acuerdas de las necesidades de las demás personas. Eres un egoísta. Vamos a Hebreos capítulo 12, antes de Santiago. Nehemías se invitaba completamente a colaborar. Vamos a juntarnos a orar. Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. ¿Cómo y cuándo es nuestra fortaleza? El Señor. Hebreos 12, versículos 3 y 4. Qué peligroso es el desánimo, ¿verdad? Dios mío. El cansancio cuando no es bien canalizado, es decir, no tenemos descanso. Dice Hebreos 12, 3 y 4. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice la Biblia? No se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ay, Dios mío. Otra voz de los enemigos. Vete corriendo rápidamente a Números 13, verso 31. Cuando escuches la voz, ¿sabes qué? No la haces. Ay, Dios mío, es que en esta iglesia no tenemos esto, en esta iglesia no tenemos aquello, no la vamos a hacer. Por favor. En Números capítulo 13, verso 31, ¿qué impidió que el pueblo de Dios entrara a Canaán? La incredulidad. Dice Números 13, 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, cuando Dios les había dicho: yo voy al frente de ustedes. Fíjate nada más. Esto es impresionante, porque un grito de desaliento, de desánimo, de la derrota, cuando decimos no podemos. Oye, ya intentaste hacerlo. No, ya Dios les había dicho: yo voy delante de ustedes. Y mira nada más cómo se metió, de dónde se metió, cómo se infiltró el enemigo. Nehemías capítulo 4, verso 10. ¿Quiénes fueron los primeritos en decir no podemos? Ya nos cansamos, ya queremos tirar la toalla. Nehemías 4:10. El desánimo comenzó en la tribu de Judá. Ahí comenzaron a apostatar, a traicionarse. Muchos de ellos se casaron con mujeres inconversas. Es decir, algunos servidores se casaron, tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio, o se casaron con personas inconversas. Dice Nehemías 4:10. ¿Quién dijo? Judá. Fue Judá el primerito en hablar. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar. ¿Quién fue el primero que habló? Judá. Comenzaron muchos de la tribu de Judá escondidas a casarse con incrédulos, a hacer pactos y a hacer alianzas con el enemigo en contra del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 6, verso 17. Rápidamente, porque ya más nos quedan 2 horas. Fíjate, ¿de dónde empezó el desánimo? De los mismos servidores. ¿Quién se empezó a quejar? Los servidores. Ay, yo por eso no sirvo. Dios mío, no le saque. Judá fue el primerito. No siempre, pero tipificando. ¿Quiénes eran los levitas? Los adoradores, los que cantaban. Los angelitos empezaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, en otras palabras, los que estaban ministrando empezaron con alianzas con el mundo.
Dice Nehemías 6:17: asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. Fíjate, Tobías, ¿quién era? Un enemigo del pueblo de Dios. ¿Y quiénes le estaban escribiendo? Los principales de Judá. Así que tu compadre con el que te ves cada 8 días, que es uña y mugre contigo, que sigue en adulterio, que sigue en fornicación, sigues en el mismo lodo, estás teniendo cartas con él. Y dice el versículo 18: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. Y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a su hija Mesulán, hijo de Berequías. Y también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían sus palabras. Y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme, hablándole a Nehemías. O sea, que entre cristianos estaban teniendo compañerismo y participaban del pecado junto con otros que no eran cristianos. Rápidamente, nada más te lo leo. Nehemías añade una nota en el sentido de que los días de la edificación del muro, los nobles de Judá que rehusaron trabajar estaban teniendo correspondencia con Tobías, debido a que, aunque sus antepasados eran amonitas, se había unido por matrimonio con una respetable familia de Judá. Secanías era de la familia de Ará, Esdras 2:5. Su hijo Johanán era yerno de Mesulam, que había participado en la edificación. Y según Nehemías capítulo, nada más te lo leo, Nehemías capítulo 13 versículo 4, el sumo sacerdote Eliasib estaba emparentado con Tobías. La injerencia de estos nobles, al tratar de contemplar con ambos lados con informes de Tobías y a Nehemías, solo sirvió para ensanchar la ruptura, mientras Tobías intensificaba sus esfuerzos para atemorizar al gobernador Nehemías. ¿Qué quiere decir? Que muchos que se decían cristianos, que estaban sirviendo, estaban en adulterio, estaban en fornicación, y así le entraban a la obra. No se imagina lo destructivo que es el pecado en cualquier creyente, en un hijo de Dios, pues. Pero venir y decir, Dios mío, sin arrepentimiento, sin temor de Dios, decir, Dios mío, ahora sí, ya me la sé, ¿cómo hago? Se le hace por aquí, se le hace por acá, y estás viviendo en fornicación, y estás viviendo en adulterio, y estás, ¿sabes cómo? Como los hijos completamente de Aarón. Los hijos de Aarón se metieron borrachos al tabernáculo a la hora que quisieron. Hicieron lo que les dio su gana, con incienso extraño. ¿Y qué sucedió con los angelitos? Se murieron. El juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre ellos. Y muchos piensan que porque no les ha pasado nada, no se les ha caído el cantón. Y Dios te advierte: lo que siembras, cosechas. Pero también Dios te dice: ven a mí, que te quiero dar un genuino arrepentimiento. Ven a mí, que te quiero sanar y restaurar. Ven a mí, que quiero realmente lavarte y limpiarte de todas las heridas que tú tienes. Dios está llamando a que seamos una iglesia completamente guiada por el Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, que veamos a nuestras autoridades, que oremos por ellos, que los bendigamos, que completamente nuestra disposición sea para alabar, bendecir el precioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy te damos gracias porque has hablado a nuestra vida, para que tu Santo Espíritu siga hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, que escudriñes nuestro corazón, que de manera genuina nosotros confesemos el pecado que tenemos escondido, que los pecados que nosotros tenemos sean confesados con un arrepentimiento genuino, para seguir viviendo en santidad y para tu gloria. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque también nos llamas a estar en una unidad en Cristo,
a interceder unos por otros, a pelear la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida, a seguir preparándonos como lo que somos y a lo que nos has llamado, como un ejército de Dios. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, es nuestra oración que tú restaures varones, familias, que sigas levantando esta preciosa iglesia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, para tu gloria. Creemos y estamos seguros que esta preciosa iglesia, testimonio viviente de tu Santo Espíritu, que ha sido colocada para exaltar y bendecir tu santo nombre, tú levantas hombres sensibles a tu voz, hombres que amen a su esposa como Cristo a la iglesia, hombres que defiendan a sus hijos como defiende pues el buen Padre, el Padre Celestial, a sus ovejas. Hoy en este día, no solamente te estamos pidiendo, Padre, que continúes la obra en nosotros, sino que aún nos estorbes en los planes que en algún momento tenemos para pecar o planear pecar. Queremos realmente vivir el tiempo que nos quede para tu gloria. ¿Quieres ponerte en pie, por favor? Levanta tus manos. Levanta tus manos y desde ahí, desde lo más profundo de tu corazón, primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdonamos a quien nos ha ofendido. Pedimos perdón también a quien hemos ofendido. Presentamos delante de ti a las autoridades de esta preciosa iglesia que tú fortaleces, que tú respaldas. Tú vas delante de ella, sobre ella y detrás de ella. Precioso Jesús, gracias porque estás a la diestra del Padre intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Precioso Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro sostén. Y hoy, Señor, gracias, Padre. Levanta tus manos y canta este himno fuerte, fuerte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré, y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Vamos, iglesia, levanta tu voz al Señor. Permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, iglesia, aquí permanecemos, Señor, a ti. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
Si está en ti, ponte de rodillas como familia en la fe. Ponte de rodillas si puedes. Si no causa algún dolor en tus rodillas. Y ahora desde lo más profundo de tu ser, comienza a bendecir a las autoridades de esta iglesia. Comienza a bendecir a Vida Nueva para el Mundo. Comienza a bendecir a todos y cada uno de tus hermanos en la fe, a cada ministerio. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú das fuerzas al cansado, fortaleces al débil. Gracias, papá, por bendecir a Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Gracias porque eres tú nuestro socorro, nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias por bendecir a esta preciosa iglesia. Gracias por bendecir a Yola, a sus hijas, a su nieto. Gracias, papá, por sus vidas. Gracias por cada ministerio. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, también por la preciosa doctrina. Gracias, papá, porque somos uno en Cristo Jesús. Gracias, papá. Así como estás, sigue adorando, sigue alabando al Señor. Te alabamos, papá. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Dile, iglesia, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me puedo adorarte. No hay lugar más alto, Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Queremos estar a tus pies, Señor. Te necesitamos, Padre. Vamos, iglesia, dile: y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Estamos postrados ante ti, Señor. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Vamos, iglesia, cántale: no hay lugar, no hay lugar más alto. Te necesitamos, Señor. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor conceda los anhelos de tu corazón, que el rostro de Jehová resplandezca sobre tu vida, que Jehová en los momentos de debilidad, de aparente tristeza o soledad, sea tu fortaleza, tu escudo, tu andar y vivir. Que el Señor aún más ensanche tu territorio, que el Señor aún más se glorifique en cada uno de los que somos Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Que el Señor te bendiga, que te guarde,
y te dé paz. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.